Gente, ya tenemos las primeras actualizaciones de Diablo 4 y la verdad, Blizzard está demostrando que escucha a la gente, aunque de vez en cuando tenga alguna que otra cagada. Empezando por el tema de las mazmorras, ya que muchas veces te encontrabas con una puerta cerrada y para poder abrirla tenías que volver sobre tus pasos. Pues ahora lo que han hecho es que estos objetos con los que tuvieras que interactuar estarán en el camino principal a la puerta. Además de que si se trata de matar enemigos, estos se acercarán a ti en vez de quedarse quietos en sus zonas. Luego también comentan algunas mejoras como bonus de velocidad de movimiento cuando carga algún objeto o tiempo de canalización reducida. Además de otras ventajas como restaurar la vida, pociones, recurso principal y tiempos de reutilización al entregar los objetos que cargas. Y aquí viene la bomba. Se ha deshabilitado el botón de reiniciar mazmorra, un botón que a mí me encantaba, y parece que el motivo principal es por el modo incondicional, donde ante un reto elevado en una mazmorra, podías reiniciar la misma para intentarlo de nuevo sin riesgo a morir. Con esto proponen que las mazmorras no se puedan repetir de forma seguida, ya que pretenden limitarlas a un número de veces que puedes hacer la misma mazmorra. Como excusa, indican que te puedes unir a otro jugador para hacerla juntos y que las mazmorras pesadillas puedes repetirlas todas las veces que quieras, siempre que tengas sigilos para ello, claro. Este cambio disgusta bastante, y ya han empezado a responder a algunos usuarios indicando que es una medida temporal y aún están planteándose cómo corregirlo. Y la verdad, no creo que sea tan difícil hacer que la mazmorra pueda reiniciarla una vez la complete o se reinicie solita pasado cierto tiempo. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Continuando con las actualizaciones más lógicas, han comentado que no tendrás que realizar la campaña con todos los personajes, sino que una vez la tengas completada con uno, el resto se podrá saltar la historia sin problema. Sobre las clases le han dado una pincelada muy necesaria, como que todas tengan suficientes habilidades para eliminar los efectos de pérdida de control, que había algunas que no tenían. Y como cambios más concretos para cada clase, se han añadido algunas modificaciones, como en el bárbaro una reducción de daño pasiva de un 10% a cambio de rebajar algunos efectos defensivos de las pasivas de su árbol. En el druida, al usar una habilidad que no sea de cambio de forma, te hará volver a la forma humana, además de más daño de compañeros, que flojeaba bastante, y menor tiempo de reutilización en definitivas. En el nigromante le han bajado el daño de explosión de cadáveres por la famosa build de 2 botones, además de bufar el daño de los bonus del libro de los muertos, y que los esqueletos mueran más a menudo, y esperemos que no se hayan colado con este retoque. Con el pícaro básicamente aumentan los bonus de mejora de habilidad y pasivas, pero también aumentan los tiempos de reutilización de habilidades imbuidas. Y por último, al hechicero le han bajado el daño de rayos y su efectividad con los jefes, que prácticamente los fulminabas, y mejora de algún encantamiento, como incinerar, muro de fuego y meteorito, teniendo un porcentaje mayor de activación. Sobre estos cambios han comentado que algunos jugadores hábilmente han notado que algunas habilidades eran demasiado poderosas y que básicamente seguirían atentos para seguir equilibrando las clases después de la salida del juego. Obviamente no han detallado todos los cambios y correcciones que han realizado, además de que en la salida del juego tendrán que realizar muchísimas más, pero no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle al respecto. Hablemos de cosas más genéricas, como la asignación de botones de mando y PC, la cual han corregido, como por ejemplo, poder asignar las acciones a la rueda de ratón, que podamos evadir con el stick analógico derecho, y mi preferida de todas, moverte e interactuar con un botón y el ataque con otro. Otra pincelada muy hablada es el tipo de fuente de texto. Este ha sido cambiado y le han añadido serifa, que si no sabéis lo que es, buscarlo en Google porque va a ser más rápido que lo explique yo. La dificultad del carnicero ahora será más complicada en los niveles de mundo 3 y 4, que no sé si quiere decir que será más sencillo para los niveles 1 y 2 o que te agarre a los machos si te lo encuentras en el nivel de mundo superior. Han hablado de la modificación de dificultad para personajes cuerpo a cuerpo contra algunos jefes, cambiando los ataques y mecánicas de combate. Esto, dependiendo de cómo lo hayan hecho, es toda una alegría para los cuerpo a cuerpo, ya que algunos son un dolor de muelas. Entre que pegan muy duro, no paran de echarse arena en el suelo, en sus propios pies, y alguna que otra mierda a distancia se convertían en un verdadero reto,
Y un muy buen ejemplo es la mazmorra del lobo, que te humillaba rápidamente, o la de la araña, donde los rangos tienen una dificultad reducida. Todavía quedan muchas cosas a mejorar, como las opciones del cambio de atributos de objetos que no se ven en el ocultista, o un poco más de surtido en los objetos de los vendedores. Esperemos que en el directo del día 20 de abril nos den más detalles sobre el endgame y las clases. No olvides suscribirte. ¡Chaito!